Bienvenidos a Actualidad Macroeconómica. Hace algunas semanas el Banco Central publicó las cifras de cuentas nacionales correspondientes al primer trimestre de este año. Esas cifras nos entregan valiosa información respecto al estado actual de la economía y las perspectivas que se pueden desprender a partir de esos datos para el resto del año. Como punto de partida, es importante darle una mirada a lo que ocurrió en el año 2021. En este gráfico, los rombos negros corresponden a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto comparando un año contra el año anterior. En 2021, esa tasa de crecimiento fue de un 11,7%. Las barras y los colores dentro de esas barras nos dan el aporte, la contribución de los diferentes componentes de la demanda agregada al crecimiento en cada año. Por ejemplo, los segmentos naranja corresponden al aporte del consumo, el segmento celeste corresponde al aporte de la inversión en capital fijo, el segmento azul es el aporte de las exportaciones netas y el segmento de color lila corresponde al aporte de los inventarios, acumulaciones o desacumulación de inventario. ¿Qué se desprende de acá? Esto nos dice que todo el crecimiento de la economía chilena en 2021 provino íntegramente de un crecimiento explosivo del consumo. También vemos un bajo aporte de la inversión y un aporte negativo de las exportaciones netas. Bueno, esas son señales que nos indican que la recuperación que tuvo la economía chilena en 2021 es una recuperación desbalanceada, es una recuperación que presenta graves desequilibrios macroeconómicos. Es desbalanceada porque tiene un aporte exagerado del consumo y un aporte muy bajo de la inversión. El bajo aporte de la inversión significa bajo crecimiento en el mediano y largo plazo. El crecimiento excesivo del consumo genera presiones inflacionarias que estamos viendo actualmente con mucha intensidad. Pero además, las fuentes en las que se sustentó ese crecimiento del consumo, que fueron transferencias fiscales, 36.000 millones de dólares, generó un enorme déficit fiscal. Además, la otra fuente, los retiros de los fondos de pensiones, 51.000 millones de dólares, generando daño estructural en el mercado financiero, no solamente en el sistema de pensiones. Además, ese crecimiento exagerado del consumo provocó un deterioro de las cuentas externas, de la balanza comercial, generando también un déficit en cuenta corriente. Conclusión, la recuperación que experimentó la economía chilena en 2021 fue una recuperación poco sana, una recuperación que generó enormes desequilibrios. ¿Qué nos muestran los datos del primer trimestre? Los datos nos muestran que la composición de los aportes sigue siendo básicamente la misma. En el primer trimestre de este año, la economía tuvo un crecimiento interanual de un 7,2% y el aporte del consumo fue de 8,3 puntos porcentuales, más que el 100%. El aporte de la inversión, el segmento rojo, apenas 2,1 puntos. Y la contribución de las exportaciones netas, nuevamente fuertemente negativa. Por lo tanto, la composición sigue siendo básicamente la misma. Pero la tasa de crecimiento viene cayendo, o sea, la economía se está desacelerando. Pero no solamente se está desacelerando. Si miramos los niveles de actividad corregidos por factores estacionales, vemos que en el primer trimestre de este año el nivel de actividad cayó respecto al trimestre anterior. Esa caída en términos anualizados equivale a una contracción del 3%. Por lo tanto, ya tenemos un trimestre de caída. Si miramos el comportamiento del consumo, en realidad nos encontramos con dos trimestres de caída. Caídas entre un 1 y un 2%. Y en el caso de la inversión, que tuvo una recuperación potente en 2021, se desploma violentamente en el primer trimestre, con una caída anualizada de un 21,7%. Por lo tanto, los datos del primer trimestre nos muestran dos cosas. Uno, la composición de la recuperación económica sigue siendo desbalanceada, generando problemas macro.
Y dos, la economía no solamente se está desacelerando, sino que empezó a entrar en una tendencia de contracción. ¿Qué nos muestran los datos del mercado laboral? La tasa de desempleo corregida por estacionalidad se ha estabilizado en torno a un 7,6%, un nivel similar al que se observaba antes del estallido social y de la pandemia. Pero, a pesar de eso, todavía faltan por recuperar 280.000 empleos solo para volver a los niveles que teníamos antes del estallido social. Además, del 1.700.000 empleos que se han generado desde julio del 2020, casi la mitad de esos empleos son empleos informales. Históricamente, los empleos informales han tenido una participación en torno al 28%. Esto significa que la capacidad de creación de empleos de buena calidad se ha reducido. Adicionalmente, la fuerte aceleración inflacionaria ha provocado un impacto negativo en los salarios reales. Los salarios reales cayeron un 1,8% en los 12 meses terminados en marzo. Una caída más profunda que la que se produjo en el peor momento de la crisis subprime en el periodo 2008-2009. Esto va a estar impactando negativamente la capacidad de gasto de las familias y por lo tanto el consumo. También estamos viendo un problema inflacionario. Como les mencionaba anteriormente, el crecimiento explosivo que vimos en el consumo en el último año y medio generó presiones inflacionarias, reforzadas por factores externos. En abril de este año, la inflación acumulada en 12 meses llegó a un 10,5%, el mayor nivel desde el año 1994. Nuestra proyección es que la inflación anual va a alcanzar un pic de 12,9% en el mes de agosto de este año y esperamos ver alguna desaceleración en los últimos 4 meses del 2022, terminando en un 10,4%. Para eso, el Banco Central tiene que continuar implementando un ajuste monetario. El Banco Central ya ha incrementado la tasa de interés en varias ocasiones. Nosotros esperamos otra alza de 100 puntos base en la reunión de junio y podrían haber alzas complementarias en los meses posteriores. De tal forma que la tasa de política monetaria probablemente se va a estabilizar en algún punto entre el 9 y el 10%. Esto va a continuar presionando al alza las tasas de interés bancarias, generando efectos contractivos sobre el consumo, las compras de vivienda, la inversión y la creación de empleo. Pero no solamente hay que hacer un ajuste monetario para hacer frente a la inflación, también se tiene que realizar un ajuste fiscal, también para contener la inflación y para empezar a corregir el gran déficit que se generó en los 2 años anteriores. El año pasado, el déficit, el exceso de gasto del gobierno, representó 7,7 puntos del PIB y en términos estructurales, 10,8%. Para empezar a revertir este exceso de gasto, el gobierno tiene que hacer un ajuste, tiene que reducir su gasto en cerca de 24.000 millones de dólares durante el presente año, más de 8 puntos del PIB. Esto también va a provocar un efecto contractivo sobre la economía. Adicionalmente, tenemos un entorno político muy revuelto, con muchos factores de incertidumbre. La encuesta CADEM muestra que la desaprobación al nuevo gobierno ha venido subiendo rápidamente, ubicándose en torno al 50%. La contrapartida obvia es una caída en la aprobación. Junto con esto, las expectativas respecto al futuro del país se han deteriorado seriamente. El optimismo, que corresponde acá a la línea de color celeste, ha caído fuertemente en las últimas semanas, mientras que el pesimismo se ha incrementado. La situación actual es peor que la que había a mediados de diciembre, antes de la segunda vuelta presidencial. Por lo tanto, tenemos altos niveles de incertidumbre política, que afectan negativamente la inversión, el consumo, la creación de empleo. En línea con eso, en cuanto a la confianza empresarial, vemos una muy fuerte caída desde el tercer trimestre del año 2021. El nivel de abril marca una señal de moderado pesimismo, con impactos potencialmente negativos en empleo y en inversión. En el caso de la confianza de los consumidores, la situación es incluso más grave. En abril se produjo un desplome
llegando a un nivel que es incluso inferior al que se observó inmediatamente después del estallido social y también inferior a lo que vimos en el peor momento de la crisis subprime. Esto obviamente no es bueno para la disposición a gastar, en consumir por parte de la familia. ¿Cómo quedan, por lo tanto, las proyecciones para la economía considerando todo lo anterior? Los cuatro factores que he mencionado, ajuste fiscal, ajuste monetario, incertidumbre política y caída de los salarios reales, van a estar generando un efecto contractivo. Ese efecto contractivo ya lo vimos en los datos del primer trimestre y se va intensificando durante el resto del año. Mi estimación es que en el año completo vamos a terminar con un crecimiento de un 0,5, pero eso es engañoso. En el segundo semestre vamos a ver cifras negativas, una caída de un 2,2% en el tercer trimestre y de un 6,1% en el cuarto. Eso implica, desgraciadamente, que con una muy alta probabilidad la economía chilena se dirige hacia una recesión. Bien, espero que esta información haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima edición de Actualidad Macroeconómica.